Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a explicar el concepto de herencia. Y bueno, la herencia es la extensión de una clase ya existente eh, que permite crear nuevas clases y reutilizar el código que existe en una clase, como ya mencioné antes, ya existente. Y bueno, para ello es muy fácil hacerlo en C Sharp. Voy a crear ahorita una clase llamada, digamos, clase padre y una clase hijo. Para ello yo le voy a dar clic derecho sobre proyecto, agregar, clase. Y bueno, aquí voy a nombrarlo. Le voy a poner clase padre. Y vamos a agregar otra clase que se llame clase hijos. Clase hijo. En la clase padre vamos a agregar un método. De hecho, parte de la herencia es que tú puedes agregar, tú puedes heredar los métodos de una clase principal o puedes heredar también las propiedades. Entonces, en esta ocasión vamos a hacerlo de dos maneras. Vamos a hacerlo primero por medio de los métodos y posteriormente las propiedades. Entonces, vamos a agregar un método que sea público y le vamos a llamar, no sé, por ejemplo, suma operación. Operación suma. Y este método lo que va a hacer es recibir dos números vamos a declarar una variable que se llame suma de tipo entero, va a ser igual a 0 y este va a recibir dos parámetros, uno que se llame número 1 y el otro va a ser número 2. ¿Y qué es lo que va a hacer? Este va a retornar la sumatoria de ambos, del número 1 más el número 2. Entonces, vamos a cambiarle aquí, va a ser de tipo entero y esto lo que va a hacer es retornarme la suma de estos dos. Es igual a suma. Y bueno, esto ya es esto ya es un método que tiene la clase padre. Pero supongamos que tiene otras instrucciones y además de eso, pues digo, pues quiero agregar una clase que sea dependiente de esa, pero que tenga otras, extenderle con otros métodos. Para ello nosotros con dos agregamos, le decimos que va a heredar de la clase padre. De la clase padre va a heredar todos sus métodos o propiedades que tenga a la clase hijo. Y además va a contener un método que sea de tipo entero, va a retornar también un entero. Y le voy a decir que este va a ser operación resta, por ejemplo. De la misma manera este va a recibir dos números. Y pues, posteriormente va a ser la operación. Entonces vamos a declarar una variable de tipo entera que se llame resta. Es decir que va a ser igual a 0. Y vamos a hacer la operación de resta, va a ser igual a número 1 menos el número 2. Entonces si le digo que esto va a retornar la resta. Entonces aquí nos está marcando un error porque no le dijimos qué tipo de variable es. Y bueno, anteriormente ya habíamos creado un for de ASP. Entonces estamos dentro del código de la vista ASP. Y desde aquí nosotros podemos hacer las operaciones y mandar a llamar a la clase. Entonces para eso lo que vamos a hacer es vamos a crear un objeto como anteriormente ya lo hemos hecho. Le vamos a decir que va a ser de clase hijo, perdón, clase padre. Clase, a ver, permítanme. Clase padre.
A ver, aquí nos está diciendo que no está... Por alguna extraña razón no me aparecía aquí mi Windows Phone. Entonces, si pues en el dado caso que les suceda eso, aquí sobre el proyecto le dan clic derecho, agregar, le dan existente elemento y ya solamente buscan pues el archivo que les haga falta y lo agregan. Bueno, en este caso entonces vamos a agregar clase padre. Vamos a decirle que es un objeto, va a ser igual a new clase padre. Y ya tenemos creado nuestro objeto. Ahora lo que vamos a hacer es decirle que yo en una variable, vamos a decirle entero resultado, va a ser igual a la clase, al método que yo tengo en la clase padre. Entonces, perdón, aquí no es clase padre, aquí es clase hijo. Clase hijo y aquí también es clase hijo. Entonces le voy a decir que el objeto que el método que yo tengo aquí, si ustedes se acuerdan, es el de clase hijo. Entonces clase hijo, ¿qué es lo que tiene? Voy a poner esto por acá. Clase hijo solamente tiene la resta. Entonces si yo le digo que quiero de esa clase que me traiga la clase resta, pero si se dan cuenta también me trae la clase suma, y la clase suma pertenece a la clase de padre. Operación suma y operación resta. Entonces tengo los dos métodos que de las dos clases, pero ¿por qué? Porque estoy haciendo una herencia. Recuerden que el concepto de herencia dice que la herencia se da cuando se extiende una clase de una ya existente, es decir, que yo creo una clase llamada hijo y está heredando todo lo que tenga la clase padre. Para ello, pues yo en la clase padre lo que yo tengo es el método de suma. Y en la clase hijo lo que tengo es otro método muy aparte que yo le agregué. Entonces al decir que este objeto que hicimos es de clase hijo, entonces está heredando también el otro método. Por lo tanto yo puedo traerme los dos métodos. Le digo quiero, entonces de resultado, quiero el objeto el objeto de la clase padre, quiero la suma y le envío los dos parámetros. Recuerden que ese está recibiendo dos parámetros. En la clase padre recibe también dos parámetros. Por lo tanto, yo aquí tengo que mandarle los dos números. Entonces le digo, pues quiero que me sumes el número 1 y me sumes el número 2. Y lo mismo para el otro. Entonces le digo resultado. Puedo declarar otra variable que diga sea de tipo entero, resultado 2. Va a ser igual a lo que yo tenga en el objeto. Al objeto punto resta, por ejemplo. Y también, si recuerdan, el objeto resta, el método resta recibe también dos parámetros. Entonces esos dos parámetros los tengo que mandar yo de este lado. Digo, no, pues quiero la resta de 3 menos 1, por ejemplo. Y cuando esto se corra, pues ejecute, lo que va a hacer es llamar al objeto de aquí. Primero llama al del padre. Me va a sumar los dos números y como resultado debe de mandarme el número 3. Y en la clase hijo lo que tiene que hacer es igual una operación, le mando los dos números, estoy mandando el 3, estoy mandando aquí el 1, entonces le digo réstame del número 1 que es 3, réstale el 1. Entonces lo que me va a devolver aquí debe de ser un 2. Entonces así es como funciona realmente la parte de herencia en programación de C#, y así es como se declara. Entonces le pones la clase hijo o la clase que va a ser extendida de la clase padre, le pones dos puntos y posteriormente la clase que viene siendo la extendida o el padre, ¿no? Ahora, si yo quiero, esto es para cuestiones de heredar métodos, pero si yo quiero heredar propiedades, recuerdan que en el video anterior hicimos una clase que se llamaba alumnos y que tenía propiedades. Bueno, entonces supongamos que yo quiero heredar esta clase de alumnos
Y voy a cerrar esto. A ver, clase hijo. Voy a cerrar clase padre. Y tengo esta clase. Entonces vamos a pasar esto por aquí. Entonces yo quiero heredar estas propiedades. Entonces le digo, ¿sabes qué? Tú tienes nombre, apellido, paterno, materno y edad. Pero supongamos que va a ser quiero agregar una clase que se llame, por ejemplo, no sé, materias del alumno, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es dar clic derecho sobre el proyecto, agregar, clase, y le voy a decir que se va a llamar materias alumno. Le doy a agregar y ya tengo mi clase. Entonces voy a decirle que va a ser una herencia de la clase alumnos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues ya saben, ¿no? El nombre de la clase, 2 puntos y la clase alumnos. Alumno. Y así ya tengo la herencia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir que quiero que las propiedades de materia diga, pues por ejemplo, materia, ¿no? Le voy a decir que va a ser, la variable va a ser de tipo pública y que va a ser un tipo de dato de cadena. Y le voy a decir que es materia. Materia, voy a decir que va a obtenerme un número y que va a retornarme un valor. Posteriormente, después de materia, si yo quiero saber asistencia, por ejemplo, entonces yo le digo aquí que va a ser de tipo público también, va a ser una cadena. Y le digo que asistencia, que me va a obtener un valor y también me va a retornar un valor. Entonces ya con esto, nosotros tenemos dos clases, dos propiedades. Entonces voy a poner esto por aquí. Y también alumnos lo voy a pasar para acá. Entonces yo aquí tengo la clase alumnos. Si esto realmente está heredando, debe de traerme estos 4 propiedades. Y además voy a poder agregar estas 2 que pertenecen a materia alumno. Entonces para ello yo tengo que hacer lo mismo que en el caso anterior. Entonces voy a eliminar esto. Y le voy a decir que voy a crearme un objeto de la clase extendida que se llama materias alumno. Le voy a decir que esto va a ser un objeto, va a ser igual a new materias y materia objeto alumno. Entonces yo necesito, supongamos que quiero agregar un valor. Entonces para materia alumno, bueno, entonces en este caso yo necesito saber a quién se lo voy a agregar. Puede ser un alumno. Entonces para eso yo lo que voy a hacer es declarar el objeto, perdón, escribir la variable del objeto y traerme los parámetros de la clase ya existente, que en este caso es alumnos. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo nombre, tengo materia, tengo asistencia, apellido paterno, apellido materno. Apellido paterno y apellido materno y edad pertenecen a la clase padre, que viene siendo alumnos. Entonces estoy heredando las propiedades de alumnos. Tengo nombre, apellido materno y edad. Entonces si yo vuelvo a dar, le digo, entonces necesito nombre, va a ser igual a, no sé, Marco. Y quiero agregar aparte también el apellido, ser igual a, no sé, Fernández. Pero también quiero decir, agregarle pues la materia a la que él está inscrito, digamos que matemáticas. Y así sucesivamente a todas las otras propiedades. Por lo regular, esto te sirve para que tú puedas, cuando tienes una conexión a una base de datos en un proyecto ya bien estructurado, cuando te traes los datos de la tabla, tú puedes hacer esto. Los datos que traes de la tabla se los asignas a la propiedad y posteriormente tú puedes usar esos valores en otras operaciones. Pues aquí nada más lo que acabo de hacer es explicarles de qué se trata el concepto de herencia o cómo hacer la herencia en C#. Recuerden que tienen que tener una clase padre que puede heredar tanto propiedades como métodos, como hicimos anteriormente, y una clase hija o hijo que herede de la clase padre
que también puede heredar, puedes tener materias, perdón, puedes tener propiedades o puedes heredar las propiedades del alumno, incluso si tiene métodos, puedes heredar también los métodos. Hasta aquí el video de hoy.